ya, queridos amigos, pero cambiamos el tono, incluso cambiamos la música, el ambiente, la luz. Moloch es el protagonista, este dios tan extraño, pero conectado con España y con un hecho más o menos reciente. Miren, si ustedes van hurgando o viendo algunas de las teorías de conspiración más célebres sobre el dominio mundial, bueno, todas estas cosas, agrupaciones que nos dominan, siempre salen los nombres de Baal o Moloch como viejas deidades, siempre según estas teorías, a las que los más poderosos ofrecerían hoy la sangre de inocentes. Esto se ha contado, yo no he encontrado pruebas de ello, tampoco digo que en algunos casos no haya sido así, porque quién sabe en esta vida, pero a mí siempre me ha extrañado que se elijan dioses tan desconocidos, tan concretos, que proceden en el fondo de los estratos mismos de la casi prehistoria. En su día investigué. Moloch mostraba la semana pasada algunos grabados, aunque ahora lo hacemos con otro tono. Imagínense el gran caldero con forma humana, o bueno, casi una especie de minotauro, centauro, un dios extraño. Desde el siglo XVI-XVII hay muchos grabados sobre él, que tenía unas trampillas y que era una auténtica cocina humana. Ahí se metían, en las 7 capillas, las llamaban así, a los niños. Y esto viene de la cultura cananea. Hay quien dice que este dios se perpetúa con diferentes formas y, repito, investigamos en el lugar de los hechos. Siempre en diferentes obras, Moloch, a veces con la cara más humanizada, con los brazos extendidos y como gran altar de ofrendas. ¿Se imaginan? Qué terrorífico. Es más, tengo apuntado en el Levítico, Sagradas Escrituras 18:21, dice: no entreguéis a ninguno de tus hijos como ofrenda al dios Moloch. No ofendas así el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. Levítico también hay otra frase, otra cita, 22, que dice: cualquier hombre de los hijos de Israel o de los extranjeros que residen en Israel, que de alguno de sus hijos a Moloch, ciertamente se le dará muerte. El pueblo de la tierra lo matará a pedradas, porque se cree que hay un culto en ciertas partes de la Tierra Santa donde pervive la ofrenda a Moloch, la ofrenda de inocentes. Pero todo esto, ¿dónde venía? Venía de un pueblo del que ustedes han oído hablar seguro, que eran los misteriosos, porque así lo eran, cartagineses. Parece que ellos fundan, y no se sabe por las inscripciones si Moloch era en sí un dios, este dios entre vacuno, entre bovino y humano, con esas manos que muchas veces surgían sin juntura desde el propio tronco. Estaba todo pensado para aterrorizar y aterrorizaba. Decían que los romanos se quedaron espantados con estas prácticas. Moloch o Moloch, que era un rito. Es decir, hay historiadores que discuten si era un nombre de un dios o era el rito del Moloch, que era llevar a los niños, como en este grabado tremendo, a esa humanización del rito. Viene de mucho antes. Yo recuerdo, bueno, lo decía Diego Marañón, que es un auténtico fenómeno, un crack inimitable, me recuperaba una foto que yo mostraba con cierto humor por mis pintas. Esto es el año 2000, inicios del año 2000, o sea, hace un cuarto de siglo, y este es el Tofet, que no es un sitio, no sé hoy, pero desde luego no era fácil de visitar ni fotografiar. Está lleno de las tumbas de los niños sacrificados a Moloch y a Baal. Cada niño que era sacrificado quedaba inscrito en piedra con sus efigies, y ahí estábamos Carmen y yo hace tanto tiempo haciendo estas fotografías. Me impresionó muchísimo. Y es más, había perdido el artículo, trabajábamos en la revista Enigmas hace 25 años, y yo hablaba de los cartagineses y decía: poblado de Mides, entre Túnez y Argelia, Saib guía en el desierto con turbante azul turquesa, piel cetrina y fino bigote, que enmarca su expresión de permanente distancia, me mira a través del retrovisor. Aquí no pueden tirar fotos, zona peligrosa, yo detengo un poco la marcha, pero monsieur, yo no parar. Y contaba un poco mis peripecias en esta parte donde, ¿qué buscábamos? Si el mito de los sacrificios a un dios terrible que recupera el cine y recupera la conspiración para asimilarlo hoy. Y hay gente que te lo dice, a mí me encanta esta gente, que de arqueología ha estudiado poco, pero no, es que estos poderosos siguen sacrificando a Moloch. Que haya locos que hagan, no lo sé, pero desde luego la mayoría que habla de Moloch sabe poco de él. Es más, los primeros grabados nos muestran a una figura mucho más extraña que algunos identifican con la posibilidad
de una especie de dios armado con una maza, un sacrificador, como el degollador del Perú en la misma época, hablamos de un milenio antes de Cristo, y que luego se transformó incluso en Italia, en la península itálica, en el terrorífico dios Charum, que hacía más o menos lo mismo. Es decir, había un dios sacrificador que te aparecía en el inframundo, te venía y para calmar su ira, que podía concentrarse en cosechas desastrosas, en enfermedades de animales o en forma de pandemias en la antigüedad, no tenía más remedio el pueblo, así se había constituido el rito, que llevar ante el bronce de Moloch a los suyos. Y ustedes me dirán, bueno, y esto, Iker, que está muy bien, tus peripecias, Cartago, Túnez, no sé cuántos, el Tofet con los niños de piedra, que es tela marinera verlo, se lo digo yo. ¿Qué tiene que ver esto con España? Bueno, precisamente la presencia de estos dioses en el imaginario popular colectivo genera a veces, diríamos, posesiones mentales, en el sentido de que hay personas que se obsesionan. Y yo quiero contar una historia que no conocía, y que buenos compañeros en Extremadura rescatan. Hay quien le llamó el porturraco de niños, que pudo ser así, o peor. Y hay quien dice que todo empezó con la obsesión por Moloch, de una persona cualquiera, una persona extraña, y que un día creyó que una mosca roja era Moloch. Así empieza esta historia que ahora analizamos. Quiero además agradecer a Guillermo Fernández Vara, tantos años presidente de Extremadura, y que además sé que está pasando por un momento delicado. Le mando un fuerte abrazo, porque no tuvo ninguna duda en ayudarnos en este reportaje, porque él fue el forense de esta historia, y eso hay que agradecerlo. Ven el reportaje. José Ventura, de 22 años, lleva días esperando la orden de actuar. Y llega el día 26 de diciembre de 1989. Él solo es un instrumento del dios Moloch y tiene que cumplir su voluntad. Le encontraron entre sus propiedades un Antiguo Testamento, en el cual se encontró un extracto muy remarcado, muy subrayado, en el que se hacía alusión al dios Moloch. Es una deidad fenicia, un dios fenicio, al cual había que rendirle tributo, culto, precisamente matando a niños, para que crecieran las cosechas. Ocasionalmente también se los pasaban por el fuego para, sí, en resumidas cuentas, para matarlos. Y la misma tarde del crimen, concretamente una hora antes, él estuvo estudiando en su habitación, hizo su comida normal, y según palabras suyas, él dijo que se le apareció el dios Moloch en forma de mosca roja, digamos que se le posó, y le susurró que tenía que matar niños. Cogió una pistola, al parecer salió de su habitación, fue deambulando por la casa hasta la habitación de su padre, levantó el colchón y entre el colchón y el somier de la cama, el padre tenía escondida un arma. Recorre las calles de Badajoz sin rumbo fijo. Al llegar a la calle La Acacia, al fin encuentra un grupo de niños. Los pequeños, de entre 9 y 11 años, juegan al fútbol distraídos. El criminal se acerca a ellos y a corta distancia dispara. Lo que recuerdo fue el primer día que llegamos al lugar de los hechos, en la calle Acacias, en la barriada de Antonio Domínguez. Pues recuerdo la gente agolpada alrededor del lugar del suceso, ¿no? Había muchos restos de sangre cubiertos por serrín. Allí hice algunas fotos en el lugar con la gente agolpada y es lo que pudimos ver. Pero ninguno de los chicos estaban allí, ni siquiera el culpable del tiroteo, ¿no? O sea, lo que había mucha tensión entre los vecinos
y mucho cabreo, claro, preguntándose que quién era y por qué había hecho eso. Un chico que era conocido además en la ciudad porque sus padres también lo eran, que de la noche a la mañana pasa de eso, de ser un chico que forma parte de tu cotidianidad a ser alguien que ha podido acabar con la vida de tus hijos, ¿no? Entonces, obviamente una capital de provincia, una ciudad mediana como es Badajoz, aquello convulsionó mucho a la opinión pública y sobre todo le metió miedo en el cuerpo a mucha gente, porque estas cosas pueden ocurrir. Cumplida su misión, el asesino se aleja. Pero dos jóvenes que están junto a su coche han escuchado las detonaciones y le miran sobresaltados. Sin darles tiempo a reaccionar, Ventura se aproxima, apunta a uno de ellos y aprieta el gatillo 2 veces. A este joven, que se llamaba Joaquín Ballester, le puso la pistola en la espalda y le disparó en 2 ocasiones. Total, que José Preciado se le abalanzó, consiguió echarlo al suelo. Por buena suerte apareció un hermano más pequeño que él, de 14 años, llamado Miguel, le gritó que le ayudara, que le diera algo para amarrarlo y demás. Este niño consiguió penetrar en su garaje, consiguiendo el cable de una largadera, y con ese cable lograron liárselo al cuerpo del homicida. Y posteriormente pues llamaron a la policía local, llegó la Policía Nacional y ya se procedió a la detención de este sujeto, que era José Ventura Calderón, de 22 años. Pues yo por el nombre no lo conocía, pero por la cara sí. Por la cara sí, era un chaval joven, cercano a mi edad, podía tener un par de años más que yo, a lo sumo, y era un chaval que yo había visto en varias ocasiones. Ninguno podíamos advertir que ese chaval en un momento determinado podía cometer esos hechos, no podíamos ni imaginar. El resultado del ataque es devastador. 2 niños mueren en el acto, otro fallece en el hospital y un joven queda herido de gravedad. El detenido parece tranquilo y repite que actuó por orden del dios Moloch. Se sentiría identificado con este ente macabro y finalmente pues cumplió su misión, como él mismo llamó, la llamada de Moloch. Él, de hecho, cuando asesinó a los niños, él decía que la pistola, que él no se veía disparar y por un impulso extraño, literalmente, supo cambiarle el cargador y demás. Él, de hecho, disparó en torno a 12 y 14 tiros. Y en sus bolsillos se encontraron 38 balas, con independencia de las 4 que llevaban en la pistola. O sea que de no haber sido por los hermanos Preciados Llamazares, estamos hablando de la antesala de un Puerto Rico incluso más potente que se produciría apenas un año después. A partir de ahí, bueno, pues Badajoz se conmocionó totalmente, fue una perdición. Al día siguiente, en el sepelio, estábamos allí como unas 4 a 5.000 personas, porque todo Badajoz eso fue muy sentido, y a pesar de que por la mañana mucha gente del barrio planteó hacer una manifestación ante las autoridades, pero luego decir, ¿pero quién tiene la culpa? ¿Qué autoridad tiene la culpa de lo que ha pasado con este muchacho, ¿no? Que es el que ha asesinado? Y lo que se planteó espontáneamente fue que la manifestación se haría desde la iglesia al cementerio, como así fue. Pues sí, había que intentar afinar mucho en el diagnóstico sobre la persona para saber si era imputable o inimputable, ¿no? Para saber si era o aquello que había hecho lo había hecho como consecuencia de una enajenación o en un estado de voluntad consciente y libre, ¿no? Porque yo he tenido a lo largo de mi experiencia casos de gente que han cometido un delito y luego, sabedores de que la única manera de librarse de la cárcel es que alguien diga que están enfermos, se hacen los enfermos. Evidentemente desde el minuto 1 pues había un cortejo clínico que suele ser muy significativo cuando ya has visto varias personas en esta situación, que pone de manifiesto cómo hay una idea que se apodera de su mente, ¿no? Que al final es lo que ocurre en este tipo de pacientes, que finalmente fue diagnosticado y fue público, porque el juicio fue público y por tanto es conocido, y no falto con ello, por tanto, a ningún secreto profesional,
de un trastorno paranoide que tiene un nivel de desarrollo con una idea que se había apoderado de su voluntad. En el barrio donde los niños fueron asesinados, no han olvidado aquel dolor inimaginable. Solo eran unos niños. Pocos entienden que el culpable no fuera a la cárcel, y menos aún, que tras pasar unos años en un centro psiquiátrico, recuperara su libertad. Alguien, en un momento dado, dice, usted clínicamente está curado porque los medicamentos que ahora le permiten controlar su enfermedad en un entorno diferente al del internamiento, y entonces no puede retenerlo, porque no hay ninguna razón para que esté privado de libertad, que no sea su enfermedad. En el momento que él es declarado inimputable, él no es responsable de aquel acto, y si no es responsable, eso no puede tener consecuencias para él. Claro, ahí había muchas cosas, muchas contradicciones. Que bueno, es inimputable, pero este muchacho estaba haciendo una vida normal. ¿Quién es responsable de que pudiera conseguir un arma, tuviera un arma a su alcance? Entonces, claro, la gente pues tiene unas reacciones. Incluso pues mucha gente pidió que ojalá lo hubieran matado allí mismo, aquellos muchachos, ojalá que el barrio no lo hubiera dejado escapar con la policía y lo hubieran matado allí mismo. En fin, en esos momentos donde sale la rabia. O sea, él no sufre porque tiene la sensación de que está cumpliendo un mandato, en este caso un mandato de un Dios inexistente, y por otra parte está haciendo sufrir a seres humanos que han visto como sus hijos habían sido asesinados. Hay varias cosas muy impactantes en este reportaje de Paco Pérez Caballero. El doctor Cabrera sentía, decía, bueno, cuando nos metemos aquí en la historia y la estamos viendo con ustedes, ¿no? Doctor, como siempre, buenas noches. Buenas noches, sí que es un caso que me llega de dentro por muchas cosas. Primero, por la enfermedad mental en sí misma. Ya sabes que yo tengo un hermano enfermo que ya falleció y he vivido en la enfermedad mental. Segundo, por los personajes. Guillermo Fernández Vara, a quien envío un fuerte abrazo, es compañero mío médico forense, ha sido presidente de Extremadura, está pasando ahora un tema de enfermedad y desde este programa se ha entregado a explicarnos, porque él fue el médico forense que llevó el asunto, muy importante. Eso no lo hace cualquiera, lo que ha hecho Guillermo no lo hace cualquiera. No lo hace cualquiera y es importante que quede constancia en la Cámara. Y porque comprendo a la gente que dice, ¿por qué? ¿De dónde saca el hombre la pistola? ¿Cómo ocurre? ¿Por qué nadie supo ver nada? Y es que la enfermedad mental grave es así, Iker. Pero doctor, esto es muy reciente, es decir, fíjate, yo lo pienso, pudo ser un puerturraco, dicen, porque sí, mata a 3 niños, también tienes en las fotografías, mata a 3 niños, que pobrecitos inocentes en la calle jugando al fútbol, 3 niños y un cuarto herido grave, bien, pero tenía más balas, es decir, él pretendía ir recorriendo esa calle de la Acacia, que seguro que muchos buenos amigos de Badajoz, y mandamos un abrazo al que fue alcalde de Badajoz en esa época, o poco después, que nos ha atendido también, muchas gracias. Muchos habrán comprendido lo que pasó, los más jóvenes. Y el caso de Puerturraco, que es precisamente un año después, yo creo que difumina todo, ¿no? Claro. Y esto se olvida un poco, sí, porque yo no conocía esta historia. No, es que este caso quedó un poco desleído porque inmediatamente llegó la historia de Puerturraco, que era más compleja, unas hermanas, bueno, ya lo hemos hablado aquí muchas veces, pero este caso es muy trágico porque si hubiera habido más niños a la mano de este hombre, habría habido más muertos, porque él tenía un delirio, que la gente tiene que entender, la enfermedad mental, se mete un pensamiento patológico en la cabeza y crees que tienes que hacer eso. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se mete ese pensamiento? Yo mostraba aquí antes, doctor, sí, el dios Moloch. El dios Moloch, cuyos grabados tremendo. Pues, ha trascendido el terror, desde luego, durante siglos, ¿no? Hay cosas que dices, bueno, esto tenía que impresiona hoy, imagínate en la antigüedad. Correcto. Vale.
Pero una cosa tan específica, doctor, que aparece en el Levítico en una frase, En es el decir, Levítico, sí. no es me creo Cristo, soy tal deidad de cualquier religión. Es algo tan específico que tiene que ver con el sacrificio de niños. ¿Por qué a alguien le entra esa idea obsesiva? ¿Cómo esas ideas penetran en el cerebro y cómo van creciendo? Y nadie se da cuenta. Ya, pero habría que ver qué libros leía este hombre, a qué accedió. Porque en aquella época ya en la televisión se hacían películas, lógicamente. Pero dice que es la Biblia la que él remarca. Él tenía un delirio mesiánico, O sea, la Biblia, muchas personas que tienen este problema mental se meten en la Biblia y se meten dentro de la Biblia, dentro. Moloch era un dios horroroso contra el que se enfrentaron los hebreos en su estancia en la tierra prometida. Entonces este hombre lee ese dios, se le mete dentro como una deidad a la que tiene que hacer caso. Y esto ocurre. Y es raro porque Moloch, ¿quién sabe quién es el dios Moloch? Nadie. En el 89, en Badajoz, es decir, o sea, no es una institución, no es un antropólogo, es desconocido hoy. No, y es muy curioso, doctor, es muy curioso, porque yo lo comentaba, en muchas teorías de la conspiración, de grandes poderosos que tal, ¿sabes que ahora siempre se pone al dios Moloch o al dios Baal, que es más o menos lo mismo? Sí, más o menos. Sacrificio de niños, ¿sabes qué tal? Es más, hay un término que es terrorífico, que la gente de la risa sardónica, y decían algunas crónicas que era porque cuando, por desgracia, quemaban a los niños se deformaba la cara y parecía que sonreían, y es así, y hay crónicas de ello, de algunos historiadores de la época, y hablan de risa sardónica en los niños de Moloch. Pero recuperar esto en el tranquilo Badajoz del año 89 nos parece alucinante, y siempre hay como un disparador. Él habla de una mosca, tú fíjate qué historia, una mosca roja que se posa y cree que es la señal, el play. Sí. Esto ocurre, ¿has encontrado casos? Es un estímulo que inicia el delirio. El delirio está latente, es como una cosa que está dentro y no sale. Y de repente hay una señal que la persona enferma, porque es un enfermo, evidentemente, dice, esta es la señal por la que yo tengo que lanzarme a la calle. Esto ocurre constantemente. Y puede ser cualquier tipo de señal. Cualquier tipo de señal. Puede ser que una vecina te ha mirado de repente, que se ha caído un tiesto al lado, que has oído un ruido raro fuera. En este caso fue un insecto, una mosca. ¿Y has encontrado tú en tu historia con delirios mesiánicos que se autodisparan con una señal? Sí, con una señal cualquiera, indiferente. A veces incluso yo he tenido algunos casos de delirios mesiánicos en los cuales la persona, estando en misa, cree que el sacerdote está haciendo la misa hacia él, que le está indicando, le está enseñando un camino. Y Moloch es el demonio, es el diablo. Recordemos que el bien y el mal, el yin y el yang, o sea, para él, Moloch se apodera de él. Y él es el instrumento de ese Dios. Una posesión demoníaca, en otros tiempos, hubiera ido a la hoguera. Hoy va a un juicio, del juicio a un psiquiátrico, porque se llega a la conclusión que no es imputable. ¿Y cómo se o sea, ante el delirio mesiánico, cuando tú como doctor hablas con alguien con delirio mesiánico... Sí. Es muy difícil, imagino, el diálogo. Muy difícil, no, es imposible. La única forma de atender a un delirante es tirando por un lado, metiéndose un poco en su delirio para llevarle al internamiento psiquiátrico, porque es que no hay crítica de enfermedad. O sea, hay ausencia completa de que está enfermo, porque cuando tú estás deprimido, estoy triste, vas al médico, pero ellos no, porque se consideran sanos. Entonces, ¿de dónde viene este tipo de delirio místico? ¿Por qué uno puede tener un delirio místico, doctor? Vamos a ver, Iker, hay muchas personas en España que tienen un hijo, un familiar con una enfermedad psicótica. Esto es la psicosis. La psicosis, que se puede llamar esquizofrenia, psicosis bipolar, es una enfermedad mental grave. Y hay muchas personas sufriendo. Un hijo, un hermano, un amigo. Y esa enfermedad no sabemos de dónde surge. No sabemos. No sabemos. Hay un elemento hereditario, hay un elemento de drogas, hay un elemento de compañías o de padres o de madres que en su momento no han sabido por dónde orientar al niño. Y al final surge la enfermedad, pero surge como en un cielo azul surge un rayo. O sea, no hay un antecedente. Pero no hay un daño cerebral concreto que se puede ver. No podemos ver en ese cerebro una lesión. Tú ves una demencia o un ictus, un tumor y ves una lesión. Aquí no. Pero en un delirio místico de este tipo, el cerebro es perfectamente normal. Igual que el de otra persona que está tan feliz. O sea, que sigue siendo eso un misterio de la... No sabemos la causa de la esquizofrenia, de la psicosis, del delirio. No lo sabemos y es terrible, porque seguro que tiene que haber una disfunción. Sabemos que hay alteraciones bioquímicas. Algo se ha descompensado. Claro, si el cerebro es un puzzle, se cae el puzzle y ahora ¿cómo reordenas ese puzzle? Y es un brote, esto se llama un brote delirante. ¿Y por qué muchas veces son utilizados los dioses antiguos, figuras que aparentemente no tienen que ver con la vida cotidiana, doctor? Claro, porque antiguamente, cuando ocurría esto,
la gente veía la personificación en una persona que tiene una gran enfermedad mental. De repente da pánico a la gente. Entonces, esto es algo divino, es algo que ha ocurrido por un Dios malvado. Cuando en el Senado romano alguien tenía una crisis epiléptica, acordaros que se paralizaba la sesión y había epilepsias, senadores que tenían una crisis epiléptica se caían al suelo, se paralizaba el Senado. ¿Por qué? Porque hay una especie de, como que alguna deidad mala, o sobre todo mala, se mete en el cuerpo. Hace 20 siglos, ¿qué sabía la gente? Ahora, en el año 89 incluso hay incomprensión. ¿Qué dice la gente en la calle? Estas personas que nos han explicado, el alcalde, pues que la gente dice, ¿cómo es posible? Si yo me crucé con él hace 5 días y me pareció normal. Pues claro, hace 5 días era normal, pero dentro tenía la idea. Y estaba dando vueltas. Y un día, ¡pa!, dispara. Y esa es la cuestión, que es una persona que es normal, simpática incluso, un día se dispara el brote y ya es el primer síntoma, un asesinato. El primer síntoma, ¿eh? No que duermes mal, que estás ansioso, que estás irritable, no. El primer síntoma puede ser un asesinato o un suicidio. Eso pudo ser una masacre sin precedentes. Porque si tenía cartuchos a punta pala. Y esos chavales que intervienen jugándose la vida... Se juegan la vida. Mucha gente dice, doctor, si la vida más terrorífica, más global de hoy en día, sí, nadie hubiera actuado así, porque está la red llena de vídeos donde pasan cosas terribles y nadie actúa. Aquí pasa esto con los niños y de inmediato unos chavales jóvenes se juegan la vida con un tío con pistola. Con pistola. Para coger una largadera y atarle. Sí, sí. A mí me llega todo el rato gente, y tú lo has visto, de la inacción y la parálisis o el miedo colectivo de la globalización, que a lo mejor esto pasa hoy en día, a lo mejor, y nadie detiene a este tío hasta que todo hace la el mundo gracia. echaría a correr. Esto ocurre en el año 89, 99, 2009, 23 años. 30 años. 30 años, sí, claro, efectivamente. Esto hoy hubiera dado pie a que todo el mundo corriendo. Todo el mundo corriendo. Y estos dos señores, estos dos chicos jóvenes, se tiran a por él, arriesgando su vida. Ojo. Ha variado también la mentalidad de los defensores en la calle. Mucho, porque dices, oye, a ver si me voy a meter aquí, me voy a llevar un tiro, tal y cual. Hay un egoísmo, hay una frialdad, hay un alejamiento del otro, no va conmigo, esto no va conmigo. Estos se tiran directos a por él, porque además han presenciado una escena horrible. ¿Y se puede curar a alguien de esto, doctor? Sí. ¿Se puede controlar no es que esto? se cure, Iker, y esto la gente lo tiene que entender, no es que se cure, es que esta persona con medicación, internada y con tratamientos adecuados, el delirio desaparece, ya no tienen el delirio pero la enfermedad endógena, o sea, la psicosis permanece en ellos. Y cuando tú tomas esos medicamentos, hay una serie de sustancias que actúan contra ese misterio de alguna manera, lo retienen, sí, lo calman. No es que retengan la idea delirante, es que modifican las sustancias químicas normales de nuestro cerebro que se han alterado y en vez de estar así, se quedan planas y entonces esa persona ya no tiene delirios, pero tiene que tomar la medicación de por vida. Y muchas de estas personas salen del psiquiátrico de alta porque ya están no curadas, estabilizadas, porque curarse no se curan. Esto lamentablemente hay que decirlo. Pero ¿y luego qué familia le atiende? ¿Cómo sabemos que va a ir tomando esa medicación el resto de su vida? Porque es para el resto de su vida la medicación. Aquí lo que indignó fue eso, ¿no? Las noticias de que luego en un tiempo esta persona que había ejecutado a estos niños salía, ¿no? Claro. Es impresionante, porque realmente la tomografía computerizada, ver el cerebro por dentro, lo hemos visto aquí muchas veces, ver las estructuras, pero este delirio que tiene que ver con un dios antiguo... No vemos nada, y que no vemos nada, no vemos nada. Ese cerebro, alguna vez estudiaremos ese cerebro y veremos alguna cosa que no se puede ver en la resonancia, en el escáner, en la radiografía. Lo veremos, porque esto es un problema biológico. Biológico. O sea, esto no es que tengo un complejo porque mi mujer me ha dejado, mi novio me ha dejado y estoy triste. No, eso es otra cosa. Esto es una enfermedad endógena y grave. Y hay muchas personas en España que tienen un familiar directo, que tienen este tipo de enfermedades. Con un tratamiento y un control pueden vivir perfectamente. A veces, doctor, que aquí contamos mucho porque es parte de nuestra obligación descubrir cosas, las imágenes en sí que igual este hombre vio tienen un poder un poco hipnótico y en ciertas mentes hay que andar con cierto ojo. Hay personas vulnerables a las imágenes, a la iconografía, personas que
son más vulnerables. Es decir, igual que yo... les impregna de una forma especial. Claro, esas imágenes que estás enseñando en pantalla son terroríficas. Pues para determinadas personas que están en el límite de la irrealidad o de la enfermedad, se graban de una manera especial. De una manera especial. Entonces me está diciendo, me está mirando a mí, me está diciendo a mí que haga eso. A ti y a mí no nos dicen nada, pero a ellos sí. ¿Por qué? Porque están vulnerables. Bueno, un ligero escalofrío histórico nos recorre también, ¿no? Hombre. Cuando vemos esto. Oye, doctor, y entonces eso tiene que ver con esas personas que siempre las ha sabido, que, por ejemplo, doctor Cabrera, me está hablando usted a mí y tiene un mensaje para mí. Sí, eso se llama... A través de la pantalla. Correcto. Bueno, hay muchas personas con psicosis, con enfermedades mentales, que cuando van a la consulta me dicen claramente, bueno, es que en el telediario me están hablando a mí. Porque claro, siéntese usted delante de una televisión y lea el informativo. Mira el informativo. El presentador está mirando la pantalla como yo miro a mi pantalla, y yo al mirar a mi pantalla estoy mirando a los ojos de la persona que nos está viendo ahora. Es mucho, es decir, le miro más directo yo que el que está en su casa cenando a su lado. Qué bueno eso no lo había pensado nunca. Claro. Estás mirando en mi luz roja y estoy mirando a los ojos de la persona que está en su casa. Y es una visión ampliada en una pantalla, claro, que te... Entonces determinado... ¿Y te ha pasado alguna vez que te digan que tú eres el que mandaba el mensaje o no? Claro, ¿Te ha pasado, meten en el delirio. Y al meterte en el delirio a ti, dice, doctor, usted sabe lo que a mí me pasa. Usted ya sabía que yo sabía qué. Y entonces tengo que torear, hay que torear. El arte del toreo ahí... Es fundamental. Porque no puedes enfrentarte a un delirio irracional. No puedes decir, no. Usted está delirando, no, usted es el que no sabe. No, tienes que decir, bueno, ya veremos, pero... Y esto te ocurre a menudo, tienes que ir por otro lado. Porque si no, la persona no cree en ti y tienes que ayudarla, tienes que curarla o aliviarla. ¿Cuánto tiempo, cuántas faenas de toreo? Miles, miles. Y siempre enseñándonos, doctor Cabrera, como siempre. Gracias. Poco sobrecogedor la historia, pero darle este toque, ¿no? Parecía de la prehistoria todo esto, el Tofet, el Cartago, los dioses, la imagen, como algunas imágenes, desgraciadamente. Por eso hay que tener tanto cuidado, doctor. Y dirás, bueno, sí, la acabas de enseñar, bueno, sí. Pero las imágenes que se ven hoy en día a través de un móvil, sin ningún control de ningún tipo, en ciertas mentes no formadas o con ciertos problemas que cualquiera podemos tener. Ahí hay algo que no es sano y que aquí nadie coge el pez por la cola, ¿eh? No. Nada, venga, que tiren y tal. Hombre, hay imágenes que yo creo que hay que tener cierto control, aunque ese será otro debate. Doctor, como siempre, mil gracias. Vamos a hablar de mentes que llegan a conectar y a ver con algo. Y vamos a hacerlo incluso aprendiendo de alguna celebridad que se encontró con lo imposible. ¿Te parece? Venga. Nos lo cuenta Carmen.